En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica y en su Catecismo Mayor, el Papa San Pío X hace esta pregunta 151. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la sociedad o congregación, reunión de todos los bautizados que viviendo en la tierra profesan la misma fe y ley de Cristo, participan de los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores de la Iglesia que Cristo mismo ha instituido, y principalmente al romano pontífice, que es sucesor de San Pedro. Entonces la Iglesia es una sociedad verdadera. ¿Por qué la Iglesia es una sociedad? Porque una sociedad tiene su autoridad, tiene un fin común y tiene medios comunes para alcanzar este fin. Cristo dejó las cosas organizadas, dejó a los apóstoles como lugartenientes suyos, les dio su autoridad, sus poderes divinos. En San Lucas 10:16 dice algo sumamente importante, hablando de los apóstoles y en la persona de los apóstoles a sus lugartenientes, sucesores, que llamamos papa y obispos, y sus ayudantes, los presbíteros, sacerdotes. Quien a ustedes escucha, a mí escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre, aquel que me ha enviado. Y los apóstoles vemos que dejaron lugartenientes, dejaron presbíteros, dejaron obispos para continuar la obra. Entonces la Iglesia sí tiene una autoridad. Hay los fieles y hay los jefes, pastores de la Iglesia, San Pedro y sus compañeros. Pero San Pedro y sus compañeros no dejaron un libro mudo para que cada quien hiciera con él lo que quiere. Ellos mismos dejaron lugartenientes que llamamos los obispos. En su segunda carta a Timoteo 2:2, Timoteo dice: lo que oíste de mí, confíalo a hombres capaces para comunicarlo a otros. ¿Y quiénes son? Son los obispos. También la Iglesia tiene un fin. ¿Cuál es el fin de la Iglesia? ¿Para qué Cristo fundó la Iglesia? Sabemos, queridos hermanos, que Adán había sido creado en gracia, que se transmitiría a sus descendientes, la gracia y la santidad. Lo que nos hace hijos de Dios es la gracia, la santidad, que nos da la caridad, que nos da el Espíritu Santo. Pero por desgracia, Adán pecó y manchó con el pecado original a todos los hombres. Los privó de este don divino que los hacía hijos de Dios, haciéndoles perder aquel tesoro divino y con él el derecho a la vida eterna. Y Dios, que tiene un plan B, mandó a su propio Hijo, que se encarnó, que se llama Jesucristo, que tomó entonces la naturaleza humana por la encarnación y nos ganó como a sus consanguíneos suyos, a sus hermanos. No solo nos ganó la justificación, el perdón, sino nos ganó también la gracia, la santidad, y nos prometió su Espíritu Santo. Pero esta gracia, esta santidad,
Él pudo repartirla por sí mismo, claro, al género humano, pero no hizo esto. Dios, que es inteligencia suprema, sabiduría suprema, quiso comunicar su gracia a su Espíritu Santo mediante una sociedad, y esta sociedad, fundada por Él mismo, se llama la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra es mi iglesia. Mi iglesia. Y esta iglesia tiene un encargo, tiene una misión, un fin. ¿Y cuál es el fin? Llevar los hombres a la vida eterna, santificarlos, instruirlos primero, vayan, prediquen. ¿Prediquen qué? Su palabra, su mensaje, su enseñanza, lo que llamamos el Evangelio. Vayan, enseñen a todas las naciones. Predican el Evangelio. Y si Cristo quiere que sus apóstoles enviados, lugartenientes, prediquen, enseñen a todas las naciones, bien, por esta palabra suprimía todas las religiones existentes, fundadas por hombres, o que fueron la corrupción de la revelación primitiva. Entonces le da a su iglesia el poder de enseñar. Vayan, predican todas las naciones. ¿Predican qué? El Evangelio, es decir, su doctrina. También les da el poder de santificar a los hombres. Bautícenlos. Bauticen a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón decimos que el bautismo es la puerta de los otros sacramentos. También les dio el poder de gobernar, dictar leyes, va a enseñar a las naciones a guardar todo cuanto os he ordenado. Los apóstoles deben enseñar a los pueblos todo cuanto nuestro Señor les ha comunicado y enseñado. Y también nuestro Señor hace una promesa divina. Dios dice y cumple. Y miren, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos. Si Cristo está con ellos hasta el fin del mundo, significa que esta sociedad fundada por Él va a ser perpetua. Perpetua. No va a acabar. Cristo no dijo a los apóstoles, vayan, prediquen, bauticen, pero si ustedes hacen tonterías, si ustedes no siguen como yo mando, voy a abandonarlos y cada quien hace lo que quiere. No dijo esto. Dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces sabemos, queridos hermanos, que los apóstoles sí dejaron lugartenientes, que llamamos obispos, que llamamos presbíteros, diáconos, y el jefe, vamos a decir San Pedro, con el tiempo, poco a poco, le dieron el título de Papa, es decir, Papa, el padre en la fe. De hecho, en los primeros siglos se llamaban prácticamente todos los obispos Papa, padre. Entonces, la palabra padre ahora se reserva a los sacerdotes, la palabra obispo al lugarteniente de los apóstoles y la palabra Papa al lugarteniente de San Pedro. Entonces, Cristo manda a su iglesia predicar a todas las naciones. Y esta iglesia es un cuerpo uno, indiviso, visible, orgánico, jerárquico. Esta iglesia tiene medio de santificar a la gente. Son los santos sacramentos, que son los canales de la comunicación de la salvación de Cristo. Cristo murió por todos nosotros y esta salvación comunicada por Cristo a la iglesia la comunica mediante los santos sacramentos. Por eso la iglesia, que es la sociedad o congregación o reunión de todos los bautizados en la tierra, pero estos bautizados deben profesar la misma fe, proclamar la misma fe y seguir, obedecer la ley de Cristo. Es decir, todo lo que nuestro Señor ha revelado. También estos mismos fieles
participan de los medios de santificación, que son los sacramentos, y obedecen a la autoridad legítima que Cristo dejó sobre la tierra para representarlo. Quien usted escucha, a mí me escucha. Quien usted rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Entonces la iglesia es un cuerpo, San Pablo dice cuerpo místico. La iglesia es cuerpo místico de Cristo. Con otras palabras, nosotros y Cristo formamos este cuerpo que es la iglesia. Cristo cabeza, nosotros somos los miembros. En la siguiente pregunta, el Papa dice, ¿qué es necesario para ser miembro de la iglesia? Para ser miembro de la iglesia es necesario estar bautizados, creer y profesar la doctrina de Cristo, participar de los mismos sacramentos y reconocer al Papa a los otros pastores legítimos de la iglesia. Entonces, para ser cristiano de veras, hay varias condiciones. Primero, estar bautizados, realmente bautizados, tener un bautismo verdadero, válido, estar bautizados, creer y profesar la doctrina de Cristo enseñada por sus representantes y participar de los mismos sacramentos. Entonces aquí vemos las principales condiciones para ser cristiano de veras. Hoy cualquiera se dice cristiano y cualquier protestante, cualquier secta dice cristiano. Y por desgracia nos robaron este título de nobleza, pero no vale. Los cristianos verdaderos, bien, son los cristianos de la Iglesia Cristiana Universal, que es la Iglesia Católica. Los demás, por desgracia, son protestantes, son herejes, son desviados. De hecho, hoy muchos se dicen cristianos, ni siquiera tienen bautismo válido. Y eso es una catástrofe de primera. Para ser miembro de la Iglesia de Cristo, hace falta estar bautizado, de veras bautizado, no un supuesto bautismo. Por ejemplo, actualmente muchísimas sectas protestantes de las recién nacidas no tienen bautismo válido. ¿Por qué? Porque no creen el bautismo, no creen la necesidad del bautismo. Ellos lo que les interesa, yo creo en Cristo y estoy salvo. El bautismo es un símbolo añadido, nada más, aunque no sea bautizado, ya está salvo supuestamente. Eso es falso. Por ejemplo, tengo aquí en la mano las actas del Sínodo del Obispo de Nicaragua, de Estelí, en la página 87, 88, en apéndice, dice, las iglesias que no tienen bautismo válido, se considera inválido el bautismo dado por todas las sectas que se dicen cristianas, que dicen evangélicas, que dicen pentecostales, y sin hablar de testigos de Jehová y Mormón, etcétera, que no tiene absolutamente nada de verdadero. Entonces, una secta protestante, por ejemplo, tiene bautismo válido en la medida que hace lo que la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, siempre hizo, borrar el pecado original. En la medida que esas sectas no creen el pecado original, como la Iglesia lo afirma, bien, no tiene bautismo válido. Entonces, para ser cristiano de veras hace falta estar bautizado, dijimos, creer y profesar la doctrina de Jesucristo en todos sus puntos, en todo el credo, y no solamente inventar, y participar en mismos sacramentos y reconocer la autoridad legítima fundada por Cristo, que es el Papa y los demás obispos en comunión con la Iglesia, con el Papa. En la charla siguiente hablaremos de los pastores de la Iglesia. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta meditación sobre la doctrina católica y nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que de hecho sintetiza la doctrina del magisterio de todos los papas, todos los santos, toda la autoridad apostólica, todos los concilios dogmáticos. Pregunta 153.
¿Quiénes son los pastores legítimos de la iglesia? Y habíamos visto en la pregunta 151 que para ser cristiano hace falta estar bautizado, hace falta creer y profesar la misma doctrina, pasar los sacramentos y reconocer a la autoridad, es decir, Papa y otros pastores legítimos. Ahora, ¿quiénes son los pastores legítimos de la iglesia? Bien, primero, esta palabra pastores no tiene nada que ver con los protestantes. Los pastores legítimos son los apóstoles y sus sucesores. Entonces, los pastores legítimos de la iglesia que Cristo fundó, bien, son San Pedro y los demás compañeros apóstoles enviados, investidos por Cristo, nuestro Señor. Y los apóstoles dejaron lugartenientes para cumplir el mismo oficio. Ahora, nosotros decimos los pastores de la iglesia son, en primer lugar, San Pedro. ¿Quién es San Pedro? Es el Papa. El Papa lo llamamos Romano Pontífice, porque romano y porque San Pedro fue crucificado el año 67 en Roma y ahí dejó la autoridad apostólica. Entonces los pastores legítimos de la iglesia son el Romano Pontífice, o sea, el Papa, que es el pastor universal de la iglesia católica, y los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Y bien, son los sucesores de los apóstoles. Además, con dependencia de los obispos y del Papa, tienen más bien parte en el oficio de pastores los otros sacerdotes y en especial los párrocos, dice el catecismo. Entonces, los pastores legítimos de la iglesia son el Papa, los apóstoles. Y en efecto, Cristo nuestro Señor los invistió de este poder de representarlo, y los apóstoles dejaron lugar tenientes. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles 20-28, San Pablo juntó antes de irse los obispos, los presbíteros, los sacerdotes de Éfeso y de la región. Ya yo me voy, cuídense de ustedes y del rebaño, cuídense de la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de la iglesia. Entonces, no dejó unas cartas, un libro mudo para que cada quien fundara después una disque iglesia falsa. No dejó una autoridad en carne y hueso, con ojos y boca. Cuídense de ustedes y del rebaño. ¿Qué es rebaño? Es el conjunto de los bautizados. Vemos también en el Timoteo, primera carta de Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? El depósito de confiar desde el Evangelio, los sacramentos, toda la ley cristiana, todo el mensaje de Cristo. Guarda el depósito como a ti confiado. Que, hermanos, un depósito no es propiedad de uno. Si alguien te confía, por ejemplo, algo, bien, te lo confía a ti, este depósito no es tuyo. Usted no puede despilfarrarlo, destruirlo, venderlo. Está confiado a ti. La fe, el Evangelio, la doctrina de Cristo, la enseñanza, los sacramentos fue confiado a la jerarquía. Entonces la jerarquía también tiene sus deberes con este depósito y no puede hacer de él lo que quiere. Entonces los apóstoles dejaron lugartenientes, eso es importante. Lugartenientes que llamamos obispos, sacerdotes. También vemos en Tito, por ejemplo, la carta a Tito 1:5. Te dejé en Creta, en el estado de Grecia, para que arregles los asuntos que quedan pendientes. Ahora, por desgracia, Lutero trastornó todo esto. Lutero considera como papa, como obispo, como presbítero, cualquier fiel, aunque es necesario poner a alguien al frente, pero no con autoridad divina. Pero eso es falso. ¿Por qué? Porque en San Lucas
10:16 dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí rechaza, quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Entonces, los pastores legítimos de la iglesia, bien, es la sagrada jerarquía nombrada por Cristo, y los apóstoles dejaron, dije, lugartenientes. Y uno de los deberes, estoy anticipando, de esta sagrada jerarquía es precisamente comunicar, conservar el depósito y llevar el mensaje de salvación a todos los fieles de la tierra. Pregunta 154. ¿Por qué decís que el romano pontífice es el pastor universal de la iglesia? Porque Jesucristo dijo a San Pedro, primer papa, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado también en el cielo. También, esto es San Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. A nadie dio poder de fundar iglesias. Al contrario, dijo, cuídense de los falsos profetas. Y esto insiste mucho. Cuídense de los falsos profetas que se hacen pasar por ministros de justicia, de santidad. Hoy cualquiera ya es apóstol fulano, profeta sutano. Esto realmente es una catástrofe sin nombre. Es totalmente diabólico. De hecho, fue anunciado por San Pablo, 2 Corintios 11:13. Hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por apóstol, por ángel de luz. También sus ministros se hacen pasar por ministros de justicia, de santidad, pero su fin será terrible, dice San Pablo. 2 Corintios 11:13-14, muy importante. También nuestro Señor dice en Mateo 24:11, cuídense los falsos profetas. San Mateo 24:11 y también versículo 24. En San Mateo 7:15 también dice, muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos tal o tal cosa, profetizamos, lanzamos demonios. Y bien, váyanse, no os conozco, dice Cristo nuestro Señor. También hacen milagros, esto no vale nada. Entonces, una iglesia. Y al frente de esa iglesia tenemos Pedro. Y Pedro recibe el poder de atar y desatar. Atar y desatar en lenguaje bíblico, bien, es declarar lo que está permitido, lo que está prohibido. Y además, antes de subir al cielo, nuestro Señor confirma a Pedro en su misión. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, sabes todo. Pastorea mis corderos, mis ovejas. Y ahí es importante. Porque vemos que San Pedro sí, en un momento de pánico, el Jueves Santo, había dicho que no conocía a Cristo por miedo. Pero en el capítulo 21 de San Juan 15:17, sí Cristo lo confirma en su misión de pastorear, es decir, cuidar, enseñar, santificar a las ovejas. Entonces el Papa sí es el pastor universal de la Iglesia, y por eso, queridos hermanos, recemos por el Papa. Es importante, muy importante. Ahora entiendo mejor por qué el Papa Francisco, por ejemplo, el día de su elección dijo, recen por mí. Se puso de rodilla y rezó. Y bien, recemos por él. ¿Por qué? Porque 5 siglos de herejía protestante que ha caído en una división, fragmentación en miles y miles de sectas, pero muchas de esas sectas ya no tienen nada de cristiano y se han transformado en un anticristianismo rabioso, total, absoluto, que sean las sectas más recientes, digamos.
los que perdieron también la fe en la Santa Trinidad, testigos de Jehová, mormones, etc., o que sea la masonería, que sean las sociedades secretas, lo que llaman hoy Illuminati, no sé qué más, bien, todo eso trabajan contra precisamente la autoridad de la Iglesia. Entonces, rezar, sí, por Pedro es de suma importancia. Ahora, la autoridad de la Iglesia sabemos que fue dada para el bien de las almas, para conservar, preservar, comunicar el depósito de la fe y no para enseñar otra doctrina o para enseñar doctrinas humanas. En la medida que los jefes de la Iglesia bien, enseñan lo que Cristo quiere que enseñan, bien, tenemos que escuchar, obedecer y seguir. En la medida que dicen opiniones personales, allí tenemos nuestra reserva, claro, porque no tienen este poder de enseñar otra cosa. Continuamos, página, el mismo catecismo, pregunta 155. ¿No pertenecen pues a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? Hablando de las sectas, todas sociedades. Aquí dice de hombres bautizados. Bien. No, todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Es muy claro. Los que rechazan la autoridad sacerdotal del Papa, de los obispos, bien, no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Y hoy son miles estas sociedades inventadas por un sacerdote rebelde, que es padre de todos, Martín Lutero, un pobre sacerdote orgulloso, escrupuloso, rabioso, realmente es una catástrofe. Les aconsejo de escuchar la charla del profesor historiador católico español Alberto Bárcena sobre Lutero. Vale la pena, que es realmente un destructor de la cristiandad. Y todas las sectas actuales, bien directa e indirectamente, vienen de Lutero, porque sin Lutero Enrique VIII quizás no hubiera hecho lo que hizo en Inglaterra con el anglicanismo. Entonces, todas las sociedades de bautizados que no reconocen a la Iglesia Católica, no reconocen al romano pontífice, al Papa, bien, no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo, sino son sectas. Ahora, las antiguas sectas protestantes, luteranos, anglicanos, calvinistas, las primeras sí tienen bautismo válido en la medida que creen en la necesidad del bautismo para salvarse y el pecado original. Por desgracia, las últimas sectas, las sectas recientes, que son subproducto del protestantismo, ya no vale su bautismo, no está reconocido su bautismo. Y eso realmente es una catástrofe. Esta pobre gente se cree cristiana, se cree evangélica, se dicen cristianos, ni protestantes, y ni siquiera están bautizados válidamente. Monseñor Mata, obispo de Estelí de Nicaragua, en el sínodo diocesano de 2017 dice 107 iglesias protestantes no tienen bautismo válido. Todo lo que sean cristianos, pentecostales, evangélicos, no tienen bautismo válido. Continuaremos con las preguntas siguientes en la próxima charla.